Ahora sí, Virginia, muchas gracias. Buenas tardes. Espera que- ahí está. No, digo que había quedado pendiente de la otra vez el cuadro con la estructura del libro de Job, porque nos ayuda bastante a ubicarnos. Así que yo se lo pasé a José Luis para que comparta ahora pantalla, y podamos empezar directamente a partir de ahí. Perfecto. Bueno, el libro de Job, quizá hay más, o sea, hay otras formas de dividir, pero esta es la división clásica y es la que tiene más consenso, por decir de alguna manera, ¿no? Porque es obvia, surge del mismo libro. Eh, lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte es el prólogo en prosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la primera parte, el prólogo, y lo que sería, bájalo hasta a ver si podés poner del 1 al 4 todo en la pantalla? Bueno, casi. Ahí está, el 4, el epílogo, que también es en prosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que prólogo y epílogo eran lo que correspondía a la leyenda, que en realidad es una leyenda de otros pueblos también, no del pueblo de Israel, a una leyenda sobre un justo piadoso, que Dios le enviaba muchos males y después, bueno, le devolvía todo el doble. Esa es la leyenda que hace de marco a la sección poética, que es todo lo que está en el medio. Esta sección poética es la que corresponde a lo que podríamos decir el autor del libro de Job. O sea, el autor es el que escribió toda esta sección poética, y lo que él hace ahí, decir a Job, es en realidad lo que él piensa sobre el tema. Entonces, pone un poquito en el epílogo, en el prólogo. Bueno, digo simplemente el prólogo. ¿Se acuerdan que planteaba el tema, que era el tema de la retribución? ¿No es cierto? Acuérdense que habíamos leído, esperen que voy a buscar acá en el libro de Job, habíamos leído el capítulo 1, 2 y el final del libro, que era lo que correspondía específicamente a la leyenda, ¿no? En esa leyenda se ve claramente la reacción que Job tiene una vez que pierde todas sus posesiones, sus hijos, todo, ¿no? Esa pérdida, esa reacción que él tiene cuando se entera de todo lo que ha perdido, tiene como 2 partes, ¿no? Por un lado, en el capítulo 1, versículo 20, dice, se levantó Job, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Es decir, que hay como un rito de lamentación, ¿no? Significado en el rasgar el manto y raparse la cabeza. Y lo segundo es la actitud de humildad que dice después. En el mismo versículo, después que rasgó su manto y se rapó la cabeza, cayó en tierra en actitud humillada. Eso es lo que fue su forma de reaccionar cuando se enteró de todo lo que le había pasado. Fíjense que no es una reacción negativa, no es una reacción de decir ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es esto? No, es de aceptación. Y otra forma donde se expresa concretamente la resignación que Job asume frente a lo que le pasó es en el versículo 21, cuando dice: desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Es decir, Job no tiene puesta su vida en los bienes materiales, y tampoco condiciona su relación con Dios a la prosperidad material. Fíjense que incluso a pesar de haber perdido todo, él sigue bendiciendo a Dios, ¿no? Bendito sea el nombre de Yahvé, va a decir él. Bueno, y otra cosa que habíamos señalado era en el versículo 22, cuando dice: a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Es decir, este Job de la leyenda acepta con resignación todo lo que le sucede y no le echa la culpa a Dios de nada de lo que le pasó. No cuestiona su justicia divina, no lo maldice. Es decir, es el ejemplo, digamos, del piadoso, ¿no? Que digamos que acepta que lo es en forma gratuita y constante, más allá de que le vaya bien o que le vaya mal.
Bueno, ese es el Job de la leyenda, ¿no es cierto? Uno podría decir que eh, lo que hace es presentar una imagen, ¿no? Es la imagen, presenta una idealización de la pasividad absoluta. Es decir, es alguien que reacciona frente al mal, a los males que le suceden o a los males que transcurren a lo largo de su vida, a los males sobre todo inmerecidos o injustos, presenta una pasividad absoluta, es decir, acepta todo y no cuestiona nada de lo que le pasa. Y eso es presentado en la leyenda como si fuera un ideal. Eso es lo que se espera de la persona piadosa, una pasividad absoluta frente a todas las cosas que le advienen, sean bienes o sean males. Y además, en esta leyenda, la otra imagen que podemos, digamos, decodificar de esta leyenda, es también la santificación o tener como ideal la resignación o la sumisión extrema ante las desgracias. Es decir, estas son posturas religiosas, ¿no?, que la gente hasta el día de hoy tiene frente a los advenimientos de cosas negativas en su vida, ¿no? La pasividad absoluta, aceptarlo todo con extrema resignación o con extrema sumisión, ¿no? Y tratando de encontrar razones que avalan esta resignación o esta sumisión. En general, el cuestionamiento a Dios no aparece siempre en las personas, ¿no? Cuando reciben, sobre todo las que son más piadosas, con esa piedad entendida un poco trabajada, digamos, en la espiritualidad, ¿no? Sino que no, como que Dios es un Dios un poco, una imagen de Dios un poco lejano, con el que no se discute, Dios sabrá por qué, etcétera, ¿no? El poeta, es decir, el autor de toda de la sección poética, ahí pusimos, primera sección, punto número 2, primera sección poética en verso, los capítulos 3 al 27. Job y sus amigos debaten el problema en rondas de discursos. Primera rueda de discursos, segunda rueda y tercera rueda. Después viene un capítulo 28 que está como, irrumpe, digamos, corta la estructura un poco, que es un cántico a la sabiduría, y luego viene la segunda sección poética, los capítulos 29 hasta el 42.6. En 42.7 ya aparece el final de la leyenda, ¿no? Y en esta segunda sección poética va a haber un alegato final de Job, discursos, bueno, eso lo dejamos para después. Vamos ahora a la primera, ¿no? Cuando el poeta escribe, o el autor del libro de Job escribe toda esta sección poética, obviamente él se pone del lado de la víctima que vendría a ser Job en este caso, y además de ponerse del lado de la víctima, se convierte en la voz de la víctima. Es decir, todo lo que Job va a decir es lo que el poeta interpreta del tema del sufrimiento y lo pone en boca de Job. O sea, se convierte también en la voz del sufriente. También se convierte el poeta en el defensor de Job, en el defensor del sufriente. Por eso se enfrenta con los amigos, cuando los amigos le hacen planteos que Job considera que son inadecuados, ridículos, obsoletos, que no lo consuelan para nada, sino que al revés, lo ponen peor. Toda esta sección poética, tanto la primera como la segunda, se va a presentar a un Job que se anima a decir en voz alta lo que muchas veces pensamos todos nosotros cuando la vida es difícil, cuando es dura, cuando es insoportable, porque la sensación que transmite Job es que su vida se le hizo insoportable. El extremo de sufrimiento al que llegó la tornó insoportable, él no le encuentra más sentido a su vida a raíz de esto y quiere directamente morirse, y le pide a Dios morirse. Entonces, de alguna manera, el poeta lo que hace es presentar a un Job que se anima a decir en voz alta, porque eso es lo que le va a decir a los amigos y lo que sobre todo le va a decir a Dios cuando se pelee con Dios, cuando muchas veces pensamos lo que pensamos cuando la vida se nos hace muy insoportable, ¿no?
El Job de la parte poética ya no se circunscribe al lenguaje piadoso, no es para nada piadoso, ¿no? Sino que ahora su discurso llega a tener un tono que incluso linda con la blasfemia. Es decir, Job cuestiona a Dios de tal manera que incluso, después vamos a ver un versículo que siempre he señalado como por todos los biblistas, digamos, como que es lo máximo a lo que llegó un ser humano discutiendo con Dios, ¿no? La blasfemia máxima, lo que le dice a Dios y aquello de lo cual lo acusa a Dios. Bueno, esto que va a decir Job en ese versículo que ahora vamos a leer, es lo máximo a lo que se animó un ser humano en el, digamos, en el debate con Dios. Para el poeta, para el autor del libro, el autor de la sección poética, tanto Dios como el público en el sentido del que escuchó el libro o el que lo va a leer, los dos tienen que saber lo que llega a sufrir el que vive las desgracias que recaen sobre los Jobs de la historia. Ustedes saben que el libro de Job es una novela y por lo tanto el libro sapiencial, pero digamos que Job no necesariamente es un personaje histórico. Entonces, generalmente, cuando un personaje no podemos identificarlo históricamente, generalmente el personaje ese adquiere un carácter de símbolo que permite que su situación, su realidad, sea aplicada a todos nosotros. Bueno, quizá no existió ese Job, pero los Jobs de la historia existieron y existen. Entonces, lo que el autor del libro pretende es que Dios y el que lee el libro se enteren bien claramente de lo que, hasta dónde pueden llegar a sufrir los Jobs de la historia, lo que pueden sufrir, lo que pueden experimentar frente a ese sufrimiento y qué es lo que desean. Bueno, Job protesta en esta parte muy enérgicamente, es una protesta muy dramática, que como les decía antes, llega incluso a invocar la muerte. Estamos muy lejos del Job de la leyenda. Bueno, fíjense, vamos a ir al capítulo 2, al final del capítulo 2, para poder empezar, que es un poco la introducción, vamos a empezar con la primera sección poética y vamos a ver la primera rueda de discursos. ¿Se acuerdan que yo les decía la vez pasada que la primera rueda de discursos es un poco la que pone todos los argumentos de los amigos más los argumentos de Job? Entonces, ya la segunda y la tercera rueda lo que hacen es ampliar o ejemplificar todo lo que ya quedó planteada en esa primera rueda. Por eso vamos a ver más detalladamente esta primera rueda de discursos. Bueno, vamos a leer primero el final del capítulo 2 porque nos introduce esta primera rueda. En el versículo 11 del capítulo 2 dice: 3 amigos de Job se enteraron de la desgracia que le había sobrevenido y acudieron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Naamat. Los 3 se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Al verlo de lejos, no lo reconocieron. Empezaron entonces a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo a su lado durante 7 días y 7 noches, sin decirle una sola palabra, viendo su terrible dolor. Y el capítulo 3 empieza. Finalmente, 3:1, finalmente Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento con estas palabras. Fíjense que después estuvieron 7 días y 7 noches, estuvieron Job, muy bien José Luis, 7 días y 7 noches estuvieron Job y sus amigos sentados en silencio. Quien rompe el silencio es Job, ¿no? ¿Y para qué abre su boca? Para maldecir el día en que nació.
Entonces, después de el Job de la leyenda, que aceptó sumisamente todo lo que le pasó, ahora Job irrumpe con una protesta muy angustiosa o muy angustiante, donde se ven sus sentimientos más profundos. Vamos a leer primero de los versículos 1 al 10. Dice, voy a leer de la pantalla. Después de esto, Job rompió el silencio y maldijo el día de su nacimiento. Tomó la palabra y exclamó, desaparezca el día en que nací y la noche que dijo, ha sido engendrado un varón. Que aquel día se convierta en tinieblas, que Dios se despreocupe de él desde lo alto y no brille sobre él ni un rayo de luz. Que lo reclamen para sí las tinieblas y las sombras, que un nubarrón se cierna sobre él y lo aterrorice un eclipse de sol. Sí, que una densa oscuridad se apodere de él y no se lo añada a los días del año ni se lo incluya en el cómputo de los meses. Que aquella noche sea estéril y no entre en ella ningún grito de alegría. Que lo maldigan los que maldicen los días, los expertos en excitar a Leviatán. Que se oscurezcan las estrellas de su aurora. Que espere en vano la luz y nos vea los destellos del alba. Porque no me cerró las puertas del seno materno, ni ocultó a mis ojos tanta miseria. Es decir, en estos primeros 10 versículos, él lo que va a hacer es maldecir el día en que nació. Lo que va a tratar de hacer es borrar ese día, que ese día no exista más. ¿Para qué apareció? ¿Para qué existió? Entonces quiere hacer como una negación de ese día, porque si no hubiera nacido, no le hubiera pasado todo lo que le está pasando. Entonces quiere borrar el recuerdo de ese día, y ese día, no solamente el recuerdo, de su existencia. Fíjense que esto de maldecir el día en que uno nació, como consecuencia de los terribles sufrimientos por los que uno está pasando, también lo tenemos ya en otro profeta que tiene cosas muy parecidas a las de Job, que es el profeta Jeremías. Fíjense en el capítulo 20 de Jeremías. En los versículos 14 al 18, dice Jeremías, que también ustedes saben que Jeremías fue uno de los profetas, iba a decir más perseguidos, pero el tema es que nosotros tenemos sus confesiones y tenemos sus relatos, sus vivencias internas escritas de lo que él padeció. Quizá otros profetas padecieron lo mismo, pero no lo expresaron en sus libros de la manera que lo hizo Jeremías, que es el que más nos abre y nos desnuda toda su experiencia interna, ¿no? Ustedes saben que todos, los enemigos, los amigos, todos les tendieron trampas, todos quisieron matarlo. Entonces llega un momento en el cual Jeremías tiene la misma sensación que Job. Entonces dice en el capítulo 20, versículo 14, maldito el día en que nací, el día que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito aquel que felicitó a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, y le llenó de alegría. Que ese hombre sea como las ciudades que destruyó Yahvé sin compasión, que escucha alaridos de mañana y gritos de ataque al mediodía. ¿Por qué no me mataría en el vientre? Mi madre habría sido mi sepultura con seno preñado eternamente. ¿Para qué habré salido del seno? ¿Para experimentar pena y aflicción y consumir mi vida en la vergüenza? Ven que es muy probable que el autor del libro de Job haya tenido un poco como referente para esto al profeta Jeremías, ¿no? Para poder expresar adecuadamente lo que quiere poner en Job, en el sufrimiento de Job, esta experiencia sufriente de Jeremías. Bueno, después, en este primer discurso de Job, la segunda parte está en los versículos 11 al 19. ¿Por qué no me morí al nacer?
¿Por qué no expiré al salir del vientre materno? ¿Por qué me recibieron 2 rodillas y 2 pechos me dieron de mamar? Ahora ya sería tranquilo, estaría dormido y así descansaría, junto con los reyes y consejeros de la tierra que se hicieron construir mausoleos, o con los príncipes que poseían oro y llenaron de plata sus moradas. O no existiría, como un aborto enterrado, como los niños que nunca vieron la luz. Allí los malvados dejan de agitarse, allí descansan los que están, allí está haciendo referencia al Sheol, ¿no? Ustedes saben que cuando todavía no existía la posibilidad de otra vida después de esta, en el Primer Testamento siempre se habla del lugar a donde iban los muertos, ¿no? Un lugar donde iban todos, los buenos y los malos. Todos iban al mismo lugar que se llamaba Sheol, algunos lo llaman también en la Biblia seno de Abraham, y de ahí nada. Después no había más nada después de eso. Entonces, como todos iban ahí, tanto los buenos como los malos, por eso los premios y los castigos tenían que ser en vida, porque en el Sheol iban a estar todos juntos. Después, cuando a raíz de, sobre todo en las épocas macabeas, cuando empiezan a morir los jóvenes, mártires, gente de muy poca edad, ahí empieza recién a pensarse la idea de una resurrección futura, como, ¿por qué? Porque esos chicos al morir jóvenes mueren sin años, sin bienes y sin hijos, que son las bendiciones de Dios. Entonces, encima que están muriendo, porque por ser fieles a Yahvé, se quedan sin sus bendiciones. Entonces ahí se abre la expectativa de, tiene que haber otra vida donde seamos premiados, ¿no? Bueno, acá todavía se habla de, cuando dice en el versículo 17, allí es en el Sheol, ¿no? Los malvados dejan de agitarse, allí descansan los que están extenuados, también los prisioneros están en paz, no tienen que oír los gritos del carcelero, pequeños y grandes son allí una misma cosa, el esclavo está liberado de su dueño. Bueno, hasta ahí la segunda parte, donde lo que dice es que directamente se desea, bueno, como no murió el día de su nacimiento, entonces desea morir ahora, ¿no? Que es un poco también otro personaje bíblico tiene esta misma experiencia, ¿no? De querer, de desearse la muerte, y es el profeta Jonás. ¿Se acuerdan que cuando Jonás, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, cuando Jonás ve que Dios termina perdonando a los paganos, ¿no? Cosa que Job odiaba, porque para él los paganos, primero que Dios no tiene que ocuparse de los paganos, y segundo que los paganos no deberían convertirse, Dios debe ocuparse solamente del pueblo de Israel, encarnado en la figura de Jonás precisamente. Entonces, cuando quedó decepcionado por lo que Dios hizo, le pide a Dios que le quite la vida. Es un poco lo mismo que hace acá Job. Y también hay otro profeta muy conocido, que es el profeta Elías, que también le pide a Dios que le quite la vida. ¿Se acuerdan que Elías, cuando Elías no podía vencer a los falsos profetas en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, cuando Elías no podía vencer a los falsos profetas, y tiene miedo de las amenazas que le hace la reina Jezabel, también le pide a Dios que le quite la vida, ¿no? Le dice, basta Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Es decir que acá esta sensación de este sufriente Job, en la Biblia hay Jobs reales, como por ejemplo Jeremías, que tuvieron y comparten la misma experiencia, ¿no? Bueno, después en los versículos 20 al 23, ¿por qué dio, acá estamos, para qué dar a luz a un desdichado y la vida a los que están llenos de amargura, a los que ansían en vano la muerte y la buscan más que un tesoro? A los que se alegrarían de llegar a la tumba y se llenarían de júbilo al encontrar un sepulcro, que al hombre que se le cierra el camino y al que Dios cerca por todas partes. Los gemidos, hasta ahí, perdón. Es una manera, con esta pregunta que hace Job, ¿para qué dar a luz a un desdichado?
lo que está diciendo es terrible, pero declara que carece de sentido la vida de todos los que sufren. Es decir, llega a un extremo, digamos, o sea, lo interesante del libro de Job es que pone en palabras cosas que uno a veces las piensa, pero ni siquiera nos parecen tan terribles que ni siquiera nos animamos a decirlas. Bueno, Job pone en palabras muchas de esas cosas. Por ejemplo, declarar que la vida de todos los que sufren no tiene sentido, es bastante fuerte. Bueno. Y después, los últimos versículos, 24 al 26, los gemidos se han convertido en mi pan y mis lamentos se derraman como agua. Porque me sucedió lo que más temía y me sobrevino algo terrible. No tengo calma, ni tranquilidad, ni sosiego, solo una constante agitación. Bueno, ya acá en los tres finales, Job, ¿qué hace? Vuelve sobre sí mismo para seguir describiendo su situación. Se encuentra sin calma, sin tranquilidad, sin sosiego, sin paz, atormentado. Eso es su vida ahora. Este discurso de Job es muy interesante porque muestra que el sufrimiento humano tiene un lenguaje propio, que es el lenguaje de la lamentación, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué sentido tiene? Sentimientos de desesperación. Es decir, el grito de Job atraviesa el mundo de hoy. Se pone Job, o sea, la lamentación que hace nos permite poner ante Dios nuestra propia miseria, es decir, que nuestros gritos se hacen oración. En la mentalidad occidental, la lamentación a veces tiene una cierta connotación negativa, ¿no? Porque uno cuando dice, ay, se está lamentando todo el día, pareciera que el que se lamenta tiene está como replegado en sí mismo, como que tiene una incapacidad para autoayudarse, ¿no? Pero bíblicamente o en el Oriente no es así. O sea, la lamentación es una forma de oración, es una forma de súplica, es una forma de invocación. ¿Por qué? Porque la lamentación es una oración que sacude el alma, sale de muy adentro la lamentación, hace salir los dolores más profundos de nuestra existencia. El que se lamenta y hace del lamento una oración, saca lo que está más adentro, ¿no? Y molesta o complica es decir, que la lamentación nos ayuda a liberarnos interiormente. Por eso este que fue el lenguaje que eligió Job, que es el lenguaje del lamento o de la lamentación, que es el lenguaje que le permitió sacar desde muy adentro lo que sentía, es lo que le permitió ver un nuevo rostro de Dios, que es el final de su camino y el que le va a permitir encontrar otra vez la paz y tranquilidad que él había perdido. Entonces, el camino de Job es el camino de la oración de lamentación, ¿no? Bueno, entonces, lamentarse no es quejarse, como uno a veces lo podría también entender. Lamentarse es como ponerse ante Dios, es llorar ante Dios y permitir que salgan todas nuestras fuerzas de resistencia, que salga nuestra rabia, que salga nuestra irritación, todo aquello que nos agita y no nos permite vivir. Ahora, fíjense qué interesante, porque Job todo esto lo hace adelante de su Dios. Es decir, la situación de Job, de este Job de la parte poética, no lo hace buscar otro Dios, por ejemplo, ¿no? Este me trae todos estos males, busco otro. O si no, irse a seguir el Dios que le proponen sus amigos. Él tampoco sigue ese camino. Es decir, Job sigue confiando en el Dios que lo decepcionó, en el Dios que se convirtió en su enemigo, en el Dios que se convirtió en su verdugo. Él sigue confiando en ese Dios y por eso decide discutir con ese Dios y llevar o encontrar el problema, encontrar la solución a su problema, discutiendo con ese Dios.
no yéndose a otros lugares. Es decir, sigue confiando en ese Dios, pero busca, actúa, se mueve, cuestiona, no se va a otro lugar. Ahí él siente que tiene que encontrar la respuesta. Ahí él se da cuenta que hay algo que no funciona y él tiene que poder ver otra cosa diferente. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar ahora al primer ciclo de discursos de los amigos. ¿Mm? O sea, después que Job hace este discurso, el primero de los amigos, que es Elifaz, en el capítulo 4, ¿qué hace? Le contesta a Job. Así en términos generales, en este primer ciclo de discursos, ¿qué van a hacer los amigos? Los amigos le van a mostrar a Job todas las bendiciones que acompañan a los que son justos y todos los males que recaen sobre los que son malos, que indirectamente es una forma de decirle que como a él le están recayendo muchos males, es dudoso que sea tan justo como él dice. Bueno, esto es el tema fundamental de este primer ciclo de discursos. Vamos a leer en el capítulo 4, del 2 al 9, lo que dice Elifaz, su manera de reaccionar al discurso de Job. Dice: entonces Elifaz de Temán tomó la palabra y dijo: ¿se atrevería alguien a hablarte estando tú tan deprimido? Pero ¿quién puede contener sus palabras? Tú has aleccionado a mucha gente y has fortalecido las manos debilitadas. Tus palabras sostuvieron al que tropezaba y has robustecido las rodillas vacilantes. Pero ahora te llega el turno y te deprimes. Te ha tocado a ti y estás desconcertado. ¿Acaso tu piedad no te infunde confianza y tu vida íntegra no te da esperanza? Recuerda esto: ¿quién pereció siendo inocente? ¿O dónde fueron exterminados los hombres rectos? Por lo que he visto, los que cultivan la maldad y siembran la miseria cosechan eso mismo. Ellos perecen bajo el aliento de Dios, desaparecen al soplo de su ira. ¿Mm? Acá empezó contestando con lo que yo le decía que va a ser el tema central. Yo lo que veo es que los que fueron malos y sembraron la miseria cosecharon lo mismo que sembraron, ¿no? Entonces perecieron, los buenos no. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea que le transmite Elifaz, o le quiere transmitir Elifaz a Job, es que Dios nunca abandona al justo, que Job se equivoca. Dios nunca abandona al justo, ¿por qué? Porque el malvado fenece. Es decir, lo que está acá en juego es lo que es o sea, le contestan con la teoría de la retribución, ¿no es cierto? Que en los versículos 7 y 8, está como resumida, dice: ¿quién pereció siendo inocente? Nadie, los inocentes no perecen. ¿Dónde fueron exterminados los hombres rectos? Los hombres rectos no son exterminados. Los que cultivan maldad cosechan eso. Elifaz va en el capítulo 5, va a decir lo mismo. En los versículos 3 al 5 dice Elifaz: he visto a un insensato echar raíces y de pronto malograrse su morada, sus hijos metidos en apuros, acosados en la puerta sin defensor. Su cosecha la come el hambriento, pues Dios se la quita de entre los dientes. El sediento se bebe su patrimonio. O sea, todos ejemplos de que a los malos les va mal. Eso es lo que hace Elifaz, ¿no? Para Elifaz,
Al principio Elifaz creía que Job era una persona piadosa e íntegra, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 6, le dice: ¿no era tu piedad tu confianza? ¿No era tu integridad tu esperanza? Es decir, Elifaz primero pensaba que Job era piadoso y era íntegro. Eso después cambiará de idea, ¿no? Ahora, por eso Elifaz quiere salvarlo. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 8, Elifaz va a sugerir lo siguiente: soy testigo, quienes cultivan maldad y siembran desgracia, las cosechan. O sea, Elifaz sugiere que el sufrimiento de Job puede ser consecuencia de algún pecado. Es decir, en la teoría de la retribución hay un nexo muy fuerte entre lo que es castigo y pecado, ¿no? Cosa que Job no acepta tampoco. Entonces, Elifaz sugiere que si Job sufre, es consecuencia de algún pecado. Elifaz se presenta como amigo, o es presentado como amigo, pero la verdad que no lo es, ¿no? Porque él dio cátedra de lo que es la teoría de la retribución. Cuando Job le plantea su problema, él le contesta haciéndole una exposición teórica de lo que es la teoría de la retribución. Pero no tiene empatía con la situación de Job. En ningún momento los amigos manifiestan empatía, que hacen discursos teóricos para responder al sufrimiento de Job. Te pasa por esto, te pasa por lo otro, si vos tal cosa, si vos no hicieras esto, te iría mejor, ta. Pero en ningún momento, ninguno de los tres manifiesta empatía, ni se pone realmente en la situación de Job. Por eso tampoco no le encuentran respuesta adecuada. No encuentran para decirle a Job nada que a Job le pueda realmente servir. Bueno, este es un elemento muy importante, ¿no? Porque, digamos, sin la capacidad de ponerse un poco en la situación del otro, con respuestas teóricas, no ayudamos mucho, ¿no? Elifaz va a insistir mucho en la conversión de Job. Debes ver tu pecado y debes reconocerlo y debes arrepentirte. Los otros dos amigos van a hacer lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 5, Elifaz le dice a Job, versículo 8, yo que tú acudiría a Dios expondría mi causa. Él hace prodigios insondables, maravillas innumerables. Y después en el 17, versículo 17, dichosa la persona a quien Dios corrige, no desprecies la lección de Shaddai, porque hiere y pone la venda, golpea y él mismo sana, te libra 6 veces de la angustia y una 7ª te evita el dolor. En plena carestía de la muerte, en plena carestía te salvará de la muerte, en plena batalla de la espada, estarás al abrigo del látigo de la lengua, no temerás la desgracia que amenaza, de desgracias y carestía te reirás, de las fieres salvajes nunca temerás, pactarás con los espíritus campestres, con las bestias salvajes vivirás en paz, gustarás de la paz de tu tienda, visitarás tu propiedad y estará todo en orden. Conocerás numerosos descendientes, retoñarán como hierba del campo, bajarás a la tumba bien maduro, como gavilla de trigo en sazón. Esto lo tenemos comprobado, así es la cosa, escúchalo y saca tu lección, o saca provecho, como dice acá. Es decir, lo que le está diciendo es, todo esto te va a suceder en la medida en que vos te conviertas, o sea, vuelvas a Dios arrepentido de tu pecado. Una vez que eso suceda, volverás, digamos, al camino correcto y volverán las bendiciones a tu vida y no las maldiciones. Ahora, ¿por qué insiste tanto Elifaz en la conversión, en que Job se convierta? Esto tiene que ver con algo que ya decía el profeta Ezequiel, ¿no? Vamos a buscar el capítulo 3 de Ezequiel,
En el capítulo 3 de Ezequiel, versículos 20 al 21, dice: y si el justo se aparta de su buen obrar y comete injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado. Pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo que no peque y te hace caso, ciertamente vivirá por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Detrás de la insistencia de Elifaz y después de los otros dos amigos, está esto que dice Ezequiel, que el que no advierte al injusto de su injusticia, será responsable de la muerte del injusto. Entonces, si estos amigos se sienten en la obligación de advertirle a Job que debe convertirse, porque si ellos no se lo advierten, y Job muere, ellos van a ser responsables de la muerte de Job. Por eso es tanta la insistencia de estos amigos en que Job revise su vida y se convierta. Este Elifaz, además, a veces se pone frente a Job, también no solamente no tiene sintonía con lo que Job está viviendo, sino que incluso a veces adopta hasta una posición de superioridad, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza en el capítulo 5, en el versículo 1, Elifaz dice: grita ahora a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir? ¿Mm? Como diciendo, como poniéndose él en una actitud de superioridad, como quien sabe qué es lo que exactamente él tiene que hacer, ¿no? Y ordenándoselo de alguna manera, porque vos podés saber o considerar qué puede hacer y sugerirlo o tener otra forma de hacerlo, pero él se coloca en una postura de superioridad, ¿no? Irónica incluso. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Seguir gritando? ¿Para qué estás gritando? ¿Mm? Bueno, ¿quién te va a responder? ¿Qué santo te va a contestar? Bueno, frente a este discurso de Elifaz, Job reacciona. Entonces, vamos a encontrar esta primera reacción de Job en los capítulos 6 y 7. Para Job no es cierto que una vida piadosa, basada en la ley y el culto, sea una garantía absoluta de las bendiciones de Dios en esta vida. Para él eso no es cierto, que es lo que piensan también los amigos de él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué para él eso no es cierto? ¿En qué se basa Job? Los amigos de Job se basan en la teoría de la retribución. ¿En qué se basa Job para dialogar con ellos? En su propia experiencia personal y en lo que él ha observado en su entorno. Vamos a leer en el capítulo 6 los versículos 2 al 4. Job respondió diciendo: ah, si pudiera pesarse mi dolor y se pusiera en la balanza toda mi desgracia, ahora pesarían más que la arena del mar, por eso digo tantos desatinos. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, y mi espíritu absorbe su veneno. Los terrores de Dios están enfilados contra mí. Ahí lo que hace es volver a describir su aflicción, ¿no? Y en el versículo, en el versículo 10 del mismo capítulo dice, en el tercero, en el 10c, dice: nunca he rechazado los decretos, ahí está, por no haber renegado de las palabras del santo. Yo nunca rechacé los decretos de Dios, dice Job.
¿no? Esa es su experiencia personal. Él se basa en su experiencia personal. Yo nunca rechacé los decretos de Dios y sin embargo, miren cómo estoy. Los amigos, en cambio, como decíamos recién, usan argumentos que vienen de una tradición teórica y doctrinal o doctrinaria, ¿no es cierto? Argumentos que para Job carecen totalmente de sensibilidad humana, ¿no? Fíjense ahí mismo en el capítulo 6, en los versículos 13 al 15, dice: no encuentro ninguna ayuda dentro de mí mismo y se me han agotado los recursos. Bien merece la lealtad de su amigo el hombre deshecho que ha perdido el temor a Dios. Pero mis hermanos me han traicionado como un torrente, como el cauce de los torrentes pasajeros. Es decir, él esperaba de sus amigos lealtad y sin embargo todo lo que los amigos le dicen lo vive como un nuevo ataque, no como precisamente una lealtad. O sea, él siente que sus amigos no tienen sensibilidad ni la capacidad para ponerse en su lugar. Pareciera que los amigos están más ocupados en justificar a Dios que en ayudar a Job, porque en realidad lo ignoran. Cuando los amigos apuntan a experiencias teóricas con la doctrina de la retribución, ¿no? Es decir, no, no puede ser, esto no puede ser porque si vos fueras realmente justo, todo lo que continuamente le dicen, eso es una forma de querer justificar a Dios, o sea, justifican justifican la teoría de la retribución porque si no fuera cierta la teoría de la retribución, Dios sería injusto. La teoría de la retribución dice: a los buenos les va bien, a los malos les va mal. Si esto no fuera verdad, Dios es injusto. Si a los malos les va bien y a los buenos les va mal, Dios es injusto. ¿Por qué? Porque se estaría contradiciendo la teoría de la retribución. Entonces, ellos a toda costa quieren salvar esa doctrina, porque si no, porque para ellos esa es la forma de justificar a Dios. Y lo que está tratando de hacer Job es mostrar que eso no es así, que hay malos que les va bien y hay buenos que les va mal, porque eso se lo dicta la experiencia. Entonces, los amigos de Job no aceptan eso, porque Job entonces lo que está cuestionando es la justicia de Dios, que Dios no es justo, que Dios es injusto. ¿Mm? Job lo que pide es compasión y pide además que le hagan ver su error. ¿Y ellos qué hacen? Le responden con frases hechas. Vamos a leer en el capítulo 6 del 24 al 30. El 24. Instrúyanme y yo me callaré. Háganme entender dónde está mi error. ¿Acaso son hirientes las palabras rectas? Pero, ¿qué se arregla con los reproches de ustedes? ¿O pretenden arreglarlo todo con reproches, mientras echan al viento las palabras de un desesperado? ¿Ustedes echarían suertes sobre un huérfano y traficarían con su propio amigo? Decídanse de una vez, vuélvanse hacia mí. ¿Acaso les voy a mentir en la cara? Vuelvan, les ruego, y que no haya falsedad. Vuelvan, está en juego mi justicia. ¿Acaso hay falsedad en mi lengua o mi paladar no sabe discernir la desgracia? ¿Mm? Eso es lo que pide Job, que le hagan ver su error. Claro. Cosas que los amigos no hacen, le contestan todo con frases hechas de la teoría de la retribución. Son incapaces de ponerse en el lugar de Job. Virginia, Bueno, sí, perdón, Andrea, ¿te puedo hacer una sí, consulta? decime. Por un lado, los amigos cuando le dicen esto también es, más allá de, como vos decís, por la teoría y que a toda la vida les inculcaron y leyeron sobre la ley de la retribución, también es, creo un poco por lo del temor de Dios, de que si ellos dicen, bueno, no, Dios es injusto, entonces por un lado se les cae todo lo que vivieron toda la vida y todo lo que
creyeron hasta el momento, y después ven capaz un lado más humano de Dios, de la injusticia o de que no todo es perfecto. Sí. O sea, lo que el autor quiere mostrar es como un paralelo o un contraste entre los amigos que no se animan a discutir la teoría y Job que la discute. Y te muestra a dónde llega cada uno. Los amigos nunca salieron de la situación en la que estaba, Job sí. Es decir, como diciéndote, vos tenés que llegar a esa conclusión porque hiciste un camino y por convicción, no porque siempre te repitieron esta teoría. Y más si vos ves que, que tu experiencia cuestiona la teoría, porque vos ves que eso no va, la teoría no sirve y hay que cambiarla. Eso es para esa época y es para hoy. Gracias. Es sí, decir, estaba preguntándome eso. Sí, bueno. Muy bien. Vamos a leer ahora en el capítulo 7, donde Job continúa respondiendo, porque Job tiene re claro que él es inocente. Entonces, por eso se anima a decir todo lo que dice y decide no callarse. Entonces acá va a seguir hablando. Vamos a leer en el 7, del 12 al 21. Dice, espera acá, subilo un poquito, José Luis. En el 7, del 12 al 21. Ahí está. ¿Qué va a hacer Job? Job, como para Job, Dios es el causante de todos sus males, ahora se va a dirigir directamente a él. ¿Viste? No ya a los amigos, sino directamente a Dios. Entonces en el 12 les va a decir, ¿acaso yo soy el mar o el dragón marino para que dispongas una guardia contra mí? Le dice Job a Dios. ¿Por qué el mar o el dragón marino? Ustedes saben que el dragón marino o los monstruos marinos, que son los propios del caos acuático inicial, es todo lo que simboliza el mal en la Biblia. Lo mismo que el mar, porque el mar es ese caos acuático inicial que hay que vencer para que de ese caos aparezca... Por eso la figura del Leviatán. Exactamente. Por el eso hecho de Jesús cuando los cerdos caen al mar. Bueno, hay un montón de... Exactamente. Son todas imágenes que están refiriéndose concretamente al tema del mar. Fíjense que el mar es lo que sería el abismo o el caos acuático inicial que a lo largo de la Biblia, o sea, en la Biblia hay aguas malas y aguas buenas, ¿no es cierto? Y por eso el mar, que es el símbolo ese del mal que Dios vence cuando destruye el caos acuático, en el Apocalipsis, porque Dios lo que hace es ordenar el caos acuático, pero en el Apocalipsis hay una frase que dice, y el mar no existe ya. Es decir, que el mal ha sido destruido hasta en sus símbolos, ¿no? Por eso Jesús tiene que calmar las aguas cuando va sobre la barca. O sea, lo que Jesús hace sobre la barca, calmando las aguas, es lo mismo que Dios hace sobre el caos acuático. Es decir, el texto ese intenta hacer un paralelismo y mostrar a Jesús actuando como Dios, ¿no? Igual que Dios. Pero ese mar sigue existiendo, pero ya en el Apocalipsis, que es otra tierra, otro cielo, ya ese mar directamente no es que está dominado o calmado, no existe. ¿Qué quiere decir? Que en la otra vida el mal no existe de ninguna manera, por eso el Apocalipsis va a decir ya no habrá más lágrima, más sufrimiento, más llanto, nada. Entonces acá retoma este libro, el libro de Job, esas imágenes. ¿Acaso yo soy el mar o el dragón marino para que dispongas una guardia contra mí? Cuando pienso, mi lecho me consolará, mi cama compartirá mis quejidos. Entonces tú me horrorizas con sueños y me sobresaltas con visiones. Más me valdría ser estrangulado. Prefiero la muerte a estos huesos despreciables. Yo no viviré eternamente. Déjame solo, porque mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo tengas tan en cuenta y fijes en él tu atención, visitándolo cada mañana y examinándolo a cada instante?
¿Cuándo dejarás de mirarme? ¿No me darás tregua ni para tragar saliva? Si pequé, ¿qué daño te hice a ti, guardián de los hombres? ¿Por qué me has tomado como blanco y me he convertido en una carga para ti? ¿Por qué no perdonas mis ofensas y pasas por alto mis culpas? Mira que muy pronto me acostaré en el polvo, me buscarás y ya no existiré. Bueno, entonces Job acá se dirige ya directamente a Dios y le suplica que lo deje en paz, porque no soporta más la opresión que está viviendo. Job es franco y es directo en su lamento, ¿no? Incluso es también bastante atrevido en sus acusaciones. No tiene miedo de decir lo que siente y además tampoco lo disfraza con diplomacia. Por eso luego llegará un momento en que Job directamente, ¿qué va a pedir? ¿Qué es lo que él necesita? Un careo con Dios. Quiere ser enfrentado a Dios, quiere ponerse con Dios cara a cara y que empiecen a disputar porque él necesita saber qué es lo que está pasando. Eso será un poco más adelante. Bueno, ahora viene el segundo amigo en el capítulo 8, que es Bildad. Bildad, así como el otro amigo, el anterior, Elifaz, el tema fundamental que aborda es que cómo a los buenos les va bien y a los malos les va mal, Bildad va a introducir la cuestión casi fundamental que se les plantea a ellos a raíz de los planteos de Job, que es la cuestión de la justicia divina. Es decir, Job con sus planteos está cuestionando que Dios es justo, ¿no? Entonces, este va a ser fundamentalmente el tema que va a abordar Bildad. Vamos a leer del 2 al 7. Bildad de Súaj replicó diciendo: ¿hasta cuándo hablarás de esta manera y tus palabras serán un viento impetuoso? ¿Acaso Dios distorsiona el derecho y el Todopoderoso tergiversa la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los dejó librados a sus propios delitos. En cambio, si tú recurres a Dios e imploras al Todopoderoso, si te mantienes puro y recto, seguramente Él pronto velará por ti y restablecerá tu morada de hombre justo. Tus comienzos habrán sido poca cosa frente a la grandeza de tu porvenir. ¿Dónde estoy? Hasta ahí, hasta el 7. O sea, ¿qué es lo que le dice directamente Bildad? En el versículo 3, por ejemplo. Que Dios no tuerce ni pervierte la justicia nunca. Es decir, que Dios es justo. Se lo deja claro. Después, en lo que sigue un poquito más adelante, en los versículos 8 al 13, o sea, esto queda claro en esta parte que hemos leído, ¿no es cierto? Que Dios nunca tuerce ni pervierte la justicia, es decir, es justo. Entonces, ¿qué va a hacer? En lo que sigue, en los versículos 8 al 13, va a mostrar que realmente es justo, mostrando cómo, en la línea de su amigo anterior, los malvados perecen. Dice 8, interroga si no a las generaciones pasadas, considera lo que experimentaron sus padres. Nosotros somos de ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son una sombra. Ellos te instruirán y te hablarán. Sacarán de su corazón estas palabras. Brota el papiro fuera de los pantanos. Crece el junco donde no hay agua. Tierno aún y sin que nadie lo corte, se seca más pronto que cualquier otra hierba. Tal es la suerte de los que olvidan a Dios. Así perece la esperanza del impío. Es un modo de ejemplificar lo que dijo antes. Dios es justo, a los malos les va mal. Ahora, en el versículo 14 dice, porque Job sostenía que había malos que les iba bien,
Entonces, ¿qué le dice Bildad? Le dice, del 14 al 19, su confianza es apenas un hilo, su seguridad una tela de araña. Se apoya sobre su casa y ella no resiste. Se aferra a ella y no queda en pie. Ahí está lleno de savia ante los rayos del sol. Sus retoños se extienden sobre su jardín. Sus raíces se entrelazan en el pedregal. Se prenden al terreno rocoso. Pero apenas lo arrancan de su sitio, éste reniega de él diciendo, nunca te vi. Esa es la buena suerte que le toca mientras otro brota del polvo. Es decir, la prosperidad que vos ves en algunos malvados es transitoria. No es que realmente les va bien. Es algo transitorio, de ocasión, del momento, como dice ahí, se apoya sobre su casa, pero su casa no resiste. Cuando echan raíces, las echan en el pedregal, las prenden en el terreno rocoso. Eso es una imagen como para decir que no van a perdurar mucho tiempo porque no están en buena tierra, han caído en piedra, como dirá después la parábola del sembrador. Es decir, le dicen a Job que la suerte que él ve en algunos malvados es algo provisorio, momentáneo, no es así siempre. Es algo que ocurre, pero que después ellos les irá mal como a todos los malvados que les va mal. Alguien hizo una pregunta ahí, esperen que vuelvo al chat. ¿Por qué la afirmación el que hace el bien le va bien y el que hace el mal le va mal es una medida o indicador de la justicia divina? Porque esta teoría es una teoría que se creó en Israel y se utilizó para justificar el accionar de la gente, el accionar de las personas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque fíjense, es al revés de lo que nosotros pensamos. O sea, no es que si vos eras justo te iba bien, sino que era al revés. Si vos veías que esta persona tenía bienes, tenía años y tenía hijos, muchos, de todo mucho, es porque era justo. Porque esas son las bendiciones de Dios. Entonces, si vos ves que una persona le va mal, es pobre y no tiene hijos, quiere decir que es un maldito de Dios. Es decir, no es al revés, no es que porque sos un maldito te va a ir mal, sino que si te va mal es porque sos un maldito. Así funcionaba esta teoría. ¿Mm? Bueno. Y esta teoría circuló durante muchísimo tiempo. Hasta el Nuevo Testamento llega y hasta el día de hoy llega, ¿no es cierto? Es decir, fue algo muy fuerte porque no te permite, porque cuestionarla, como decíamos antes, era cuestionar que Dios fuera justo. Entonces por eso nadie se animaba a cuestionarla. Muy bien. En el capítulo 8, en los versículos 20 al 22, dice, Dios no desdeña al hombre íntegro, ni toma de la mano a los malvados. Él llenará otra vez tu boca de risas y tus labios de aclamaciones jubilosas. Los que te odian se cubrirán de vergüenza y la carpa de los malvados no existirá más. Es decir, Dios, Él llenará otra vez tu boca de risas y tus labios de aclamaciones jubilosas. Dios rehabilita a los inocentes, pero vos tenés que convertirte, volver a Dios y pedirle perdón. Si no, no te va a rehabilitar. Bueno, los versículos, Bildad escribe con un poco de ironía también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el capítulo 8, en los versículos 6 y 7, le dice, si eres intachable y recto, de inmediato velará por ti, te devolverá tus legítimos bienes. Tu pasado será una miseria comparado a tu espléndido futuro. Uno diríamos nosotros, lo gasta,
¿no? Es decir, encima de lo que le está pasando, lo gasta. Bueno. Frente a este discurso de Bildad, en el cual él defiende la justicia divina, Job responde en los capítulos 9 y 10. Esta respuesta de Job a Bildad, Silvia, ¿qué relación tienen estas actitudes con la corrección fraterna? No entiendo muy bien la pregunta. Silvia, ¿me podés explicar? Silvia Beltries. No, otra Silvia, no sé quién es, porque no entiendo muy bien la relación en la pregunta. ¿Me podés ampliar un poquito? Silvia Silvia Muñoz. Muñoz. Silvia Sí, Muñoz. el texto de Ezequiel es un texto que se usa cuando se hace la lectura sobre la corrección fraterna. Sí. Se usa como primera lectura. ¿Qué relación tiene la corrección fraterna con esto que están pretendiendo hacer los amigos? Mira, yo lo que veo acá es que acá el punto es la forma en que los amigos actúan. Es decir, los amigos, uno podría decir, bueno, están apoyados en lo que dice el profeta Ezequiel, están, digamos, tienen que hacer esto porque es lo que corresponde. El problema de los amigos es que ponen la teoría por encima de todas las otras cosas y se aferran a una teoría que no permite ser cuestionada por la realidad que está viviendo la persona sufriente. Ese es el problema. A ver, no es que esté mal que ellos se ocupen de la conversión de Job. Bueno, partamos de la base de lo que está mal es que no le creen, pero no le creen justamente, chau Rodolfo, no le creen justamente porque, porque bueno, Job actúa en contra, Job no, es un ejemplo que no cierra con la teoría de la retribución. Entonces, acá el problema, ¿dónde está? El problema, vos podés decir, bueno, sí, hay que ayudar al otro, hacerle ver, etcétera, etcétera. Acá el problema, ¿cuál es? El problema es que cuando el otro cuestiona eso, porque la realidad que él está viviendo es diferente, ellos no permiten que nada interpele esa teoría. Ahí está el problema. Es decir, vos fíjate que Job mismo dice, a mí no me sirve lo que ustedes me dicen, porque ustedes no tienen en cuenta mi situación. ¿Cuántas veces, yo leía una vez alguien que decía, frente al sufrimiento, la mejor forma de hablar de Dios es no hablar de Dios, ¿no? Porque a veces nosotros con teorías que pueden ser ciertas, pero que no son aplicables en determinadas situaciones o que no son oportunas en determinadas situaciones. Acá lo que hay es son inoportunos. No es que quizá tienen razón los amigos, pero son inoportunos, porque la teoría no la pueden bajar a la realidad. Si la teoría la bajaran a la realidad, se darían cuenta que la teoría tiene lagunas. Entonces, porque vos no podés ayudar al otro solamente, como le dice Job, con frases hechas. Es Pero decir, aparte acá, terminan apabullando en cierto modo. exacto, Uno hartándolo. llega allá al capítulo 30. No, por eso te digo, después de la primera ronda ya no, Claro, después pero repiten es y como que lo repiten. cargan, lo cargan, lo cargan. Es tremendo. Sí, lo hartan, lo hartan. Además, fíjense, a ver, es un diálogo no de sordos, pero, o sea, los amigos sí actúan como sordos, porque Job está tratando de introducir cuestiones para que ellos tengan en cuenta y puedan ayudarlo más, pero ellos están cerrados, porque tienen temor. El que está muy aferrado también, como los amigos, a la doctrina, a la teoría esta, tienen miedo a que a que si se dejan cuestionar, se caiga la teoría. Entonces no se dejan cuestionar por nada,
ni siquiera por la realidad. Fíjense que ellos prefieren cambiar la realidad en vez de cambiar la teoría. O sea, Job le dice, la teoría no va, y ellos en vez de decir, tenés razón, tu realidad nos muestra que la teoría no va, cambiemos la teoría, proceden al revés. Le dicen a Job, no, mira, vos estás mal, pecaste porque tu situación no responde a la teoría. Pretenden que Job que se cambie la realidad en vez de cambiar la teoría. Ese es el problema de esta gente, ¿no? Bueno. Gracias. De nada. Bueno, decíamos que en el capítulo, los capítulos 9 y 10, donde Job le responde a Bildad, es el discurso más personal de Job. Y en realidad, su exposición, en realidad cuando le contesta pero poniéndose frente a Dios, es decir, Job lo que hace es hablar con Dios, o sea, le habla a Dios para que entienda a Bildad, digamos, ¿no? Como decimos habitualmente, uno le habla a Pedro para que entienda a Juan. Entonces, y toda la exposición que va a hacer Job acá va a ir en torno a la posibilidad de litigar con Dios. Él quiere llegar a las causas de su sufrimiento. Entonces, quiere que Dios se lo explique. ¿Por qué? Porque él quiere saber si realmente el culpable de lo que le sucede es él o es Dios. Bueno, entonces, en el capítulo 9 va a ocuparse de esta posibilidad, porque Job es como que le quiere hacer un juicio a Dios, ¿no? Lo quiere enjuiciar, o le quiere hacer una acción jurídica, ¿no? Entonces, como todo el capítulo 9 va a versar sobre la posibilidad de entablarle a Dios una demanda jurídica, por eso van a abundar en el capítulo 9 las acusaciones contra Dios. Job va a dejar en claro de todo aquello lo cual lo acusa a Dios para que quede claro que le puede entablar una demanda jurídica. En el capítulo 10 van a predominar las quejas y las preguntas. Bueno, Job en el capítulo 9 primero va a afirmar o a reconocer la soberanía absoluta de Dios, ¿no? Eso lo va a hacer en los versículos 2 al 13. 9 del 2 al 13. Dice, sí, yo sé muy bien que es así. ¿Cómo un mortal podría tener razón contra Dios? Si alguien quisiera disputar con él, no podría responderle ni una vez entre 1000. Su corazón es sabio, su fuerza invencible. ¿Quién le hizo frente y se puso a salvo? Él arranca las montañas sin que ellas lo sepan y las da vuelta con su furor. Él remueve la tierra de su sitio y se estremecen sus columnas. Él manda al sol que deje de brillar y pone un sello sobre las estrellas. Él solo extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Él crea la Osa Mayor y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. Él hace grandes cosas e inescrutables, maravillas que no se pueden enumerar. Él pasa junto a mí y yo no lo veo. Sigue de largo y yo no lo percibo. Si arrebata una presa, ¿quién se lo impedirá? ¿O quién le preguntará qué es lo que hace? Dios no reprime su furor. Los secuaces de Rahab, otro de los monstruos míticos que representan el mal, yacen postrados a sus pies. Es decir, Job quiere litigar con Dios, pero tiene claro que sobre la creación hay una soberanía absoluta de Dios. Es decir, Dios maneja todos los hilos de lo creado. Entonces, igual, por eso él de alguna manera siente que es difícil ir a juicio con Dios, que es casi imposible ir a juicio con Dios, aunque él, Job, tenga razón y sea inocente, que es lo que va a manifestar en los siguientes versículos, del 14 al 24.
¿Cuánto menos podría replicarle yo y aducir mis argumentos frente a él? Aún teniendo razón, no podría responder y debería implorar al que me acusa. Aunque lo llamara y él me respondiera, hablando de Dios, ¿no? No creo que llegue a escucharme. Él me aplasta por una insignificancia y multiplica mis heridas sin razón. No me da tregua ni para tomar aliento, sino que me sacia de amarguras. Si es cuestión de fuerza, él es más fuerte. Si de justicia, ¿quién podrá emplazarlo? Si tengo razón, por mi propia boca me condena. Si soy íntegro, me declara perverso. Yo soy un hombre íntegro. Nada me importa de mí mismo y siento desprecio por mi vida. Todo es igual. Por eso digo, y acá viene el versículo que yo les decía que es lo más lejos que ha llegado una persona en la Biblia a decirle, de acusarlo a Dios. Todo es igual, por eso digo, Él extermina al íntegro y al malvado. Si un azote siembra la muerte de improviso, se ríe de la desesperación de los inocentes. Si un país cae en manos de un malvado, pone un velo sobre el rostro de los jueces. Si no es él, ¿quién otro puede ser? Bueno, ¿por qué esto es terrible? Porque más allá de la palabra azote, que para nosotros no es muy... Pero el 23 dice, si una catástrofe, una calamidad, un azote, lo que sea, siembra la muerte de improviso, nosotros los seres humanos, cuando ocurre esto habitualmente, ¿qué hacemos? Lo que se suele generar es rápidamente la solidaridad con los que han sido afectados por este azote que cae de improviso. Y lo que Job le está diciendo es que vos no sos capaz de solidarizarte con las personas que están sufriendo. No solamente no sos, es decir, te autoexcluís de la solidaridad. Y no solamente no sos capaz de solidarizarte, sino, como dice ahí en el 23, se ríe de la desesperación de los inocentes. No solamente, sí, terrible la imagen que tiene de Dios, muy bien lo que dice Silvia. Es decir, te autoexcluís de la solidaridad y encima te reís de lo que nos pasa, de nuestra desgracia, te burlás de nuestra desgracia. Bueno, esto es, para la Biblia, es una blasfemia, diríamos, ¿no? Porque uno habla de blasfemias cuando el destinatario de calumnias o de cosas fuertes es Dios, ¿no? Si yo digo esto de otra persona, no es una blasfemia, pero si lo digo de Dios, sí, porque el destinatario es Dios, eso lo hace blasfemia. Entonces, esto es lo más lejos que ha llegado una persona en la Biblia a decirle algo a Dios en contra de Dios mismo, de lo que piensa de él. Bueno, es decir, Job tiene claro que aunque él sea inocente, aunque tenga razón, sí, cuestiona la justicia y la bondad de Dios. Aunque Dios sea inocente, aunque él sea inocente y tenga razón, él dice, igualmente, nadie le puede decir a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. Muy bien, muchos de los comentarios están apuntando a algo que va a ser una de las cosas fundamentales, que todo el tema de Job tiene que ver con el tema de la imagen de Dios. Es decir, cuando los cuestionamientos que se hacen, que le hace Job a Dios, tienen que ver con una imagen de Dios que Job tiene. Job va a solucionar sus problemas cuando pueda resolver esa imagen. Bueno, no me voy a adelantar al final. Además, ahí mismo en el capítulo, no, en el capítulo 8 no, en el 9, a ver, en el 9, sí, en el 25, en el capítulo 9, en los versículos 22 al 35, ahí Job describe cómo está en una situación ya desesperante. Esa léanla después ustedes. 22 al 35, no, perdón, sí, 22 al 35. Yo voy a leer de ahí, de los versículos 25 al 35. Porque Job se siente en una situación desesperante y no encuentra quien haga de árbitro entre Dios y él, ¿no? Y además asume que a pesar de su inocencia, no va a ser absuelto. Bien.
Entonces dice, 25, mis días son más raudos que un correo. Acá voy a leer acá. Mis días pasan más rápido que un corredor. Huyen sin ver la felicidad, se deslizan como barcas de junco, como un águila que se lanza sobre su presa. Si pienso, voy a olvidarme de mis quejas, voy a poner buena cara y sonreír, me asalta el terror por todos mis pesares, sabiendo que tú no me absuelves. Seré juzgado culpable. ¿Para qué entonces fatigarme en vano? Aunque me lavara con nieve y purificara mis manos con potasa, tú me hundirías en el fango, y hasta mi ropa sentiría abominación por mí. No, él no es un hombre como yo para responderle y comparecer juntos en un juicio. Si hubiera al menos un árbitro entre nosotros que pusiera su mano sobre los dos, para que Dios aparte su vara de mí y no me atemorice su terror, entonces le hablaría sin temor, porque estoy convencido de que no soy así. Bueno. En el capítulo 10, Job se dirige de nuevo a Dios, ¿no? En el capítulo 10, sí, se dirige de nuevo a Dios. En los versículos 2 al 12, Job se va a centrar en un Dios que es capaz de destruir a su propia criatura. Y le va a pedir que no lo condene gratuitamente, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 2 dice, diré a Dios, no me condenes, explícame por qué me atacas. ¿Te parece bien oprimirme, despreciar la obra de tus manos y favorecer los planes del malvado? ¿Tienes acaso ojos de carne o ves las cosas como un mortal? ¿Es tu existencia la de un mortal? ¿Son tus años los de un hombre para que hurgues en mi culpa e investigues mi pecado, aunque sabes que no soy culpable? Es decir, Job le está diciendo, al final vos actuás igual que los seres humanos. Tenés la misma medida de justicia que tenemos los hombres. A los inocentes los perseguís, los declarás culpables, o sea, tenés la misma medida de justicia que tenemos nosotros. Bueno, y los que siguen, del 13 al 22, le va a cuestionar por qué se ensañó con él, ¿no? Y en el versículo 18 dice, ¿por qué me sacaste del vientre? Habría muerto sin que nadie lo advirtiese. Sería como si no hubiese existido, conducido del vientre a la tumba. Qué breves los días de mi vida. Aléjate de mí, déjame gozar un poco, antes de que marche y ya no vuelva al país de las tinieblas y de las sombras, al país oscuro y en desorden donde la claridad parece sombra. Es decir, le cuestiona por qué se ensañó con él y le pide que lo deje en paz hasta que muera. O sea, para Dios, para Job, Dios hace brillar su luz sobre los malvados y sobre él, sobre Job, lo que brilla es la oscuridad, sobre él que es inocente. Entonces, para Job, el comportamiento de Dios es irracional y el mundo que deja Dios es un mundo absurdo. Bueno. Y viene el último amigo, ya vamos terminando, de esta primera rueda, el último amigo en el capítulo 11, que es Zofar. Zofar, desde el vamos, no tiene duda que Job es culpable. Vamos a leer de los versículos 2 al 6, el 11 del 2 al 6. Le dice Zofar, ¿no habrá una respuesta para tanto palabrerío? ¿Tendrá siempre razón el que habla demasiado? ¿Tu locuacidad hará callar a los demás y te burlarás sin que nadie te confunda? Tú has dicho, mi doctrina es pura y estoy limpio ante tus ojos.
En cambio, si Dios hablara y abriera sus labios contra ti, si te revelara los secretos de la sabiduría, tan sutiles para el entendimiento, sabrías que Dios olvida una parte de tu culpa. Es decir, para él Job es un necio si pretende presentarse ante Dios como irreprochable, porque no es irreprochable. Y en los versículos siguientes, del 7 al 12, Zofar va a insistir en esta idea, que después Job la va como a pensar, vamos a decir así, que nadie puede penetrar en el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces Zofar va a decir, en el 7, ¿puedes tú escrutar las profundidades de Dios o vislumbrar la perfección del Todopoderoso? Ella es más alta que el cielo, ¿qué puedes hacer tú? Es más honda que el abismo, ¿qué puedes entender? Por su extensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. Si Dios pasa y aprisiona y si convoca a juicio, ¿quién se lo impedirá? Él conoce a los hombres falsos, ve la maldad y no lo sabrá discernir. Pero un necio asentará cabeza cuando se domestique un asno salvaje en la estepa. O sea, para Zofar nadie puede penetrar en el conocimiento de Dios, y a su vez para Dios no hay nada secreto. O sea que aunque Job diga que es inocente, Dios puede penetrar en el conocimiento de Job y puede darse cuenta perfectamente que que Job no es inocente. Entonces, como nadie puede entrar en la mente de Dios, no se puede acusar a Dios de ninguna injusticia y de ninguna maldad, porque nosotros no entendemos las desgracias que nos ocurren, ni las vamos a entender, porque nadie puede entrar en la mente de Dios. Eso es lo que le contesta Zofar a Job. Vos no pretendas ir a juicio con Dios, no pretenda plantearle los problemas, porque ningún ser humano puede entrar en la mente de Dios. Así que no vas, o sea, la idea ¿cuál es? Deja de discutir y aceptar lo que te pasa y basta, ¿no? O sea, no vas a poder nunca llegar a entender cuáles son las razones de por qué Dios te trata así. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución que le da Zofar? La misma que le dieron los amigos anteriores, es la que sigue, en los versículos 13 al 20. Exhorta, como no va a poder nunca saber cuál es la razón, mejor convertite, arrepentite, y te empezará a ir bien de nuevo. Esa es la solución que le da Zofar. Y en los capítulos 12 al 14 va a haber una respuesta de Job, ¿no? Del 12 al 14. Ya en el 15 empieza el segundo ciclo de discursos. Entonces, los discursos de los amigos, ¿para qué sirvieron? Para que Job se profundice cada vez más en su desesperación. No lo ayudaron en nada. Y además, no solamente eso, sino que lo hicieron convencer, que esto es lo peor, de que Dios es un tirano, que está dispuesto a destruir a su creación y no va a dar razones de por qué actúa como actúa. Frente a cómo Dios actúa, yo lo único que me queda es aceptarlo, resignarme, conformarme. Eso es lo que Job sacó de todo lo que le dijeron sus amigos. Por eso Job, en los capítulos 12 al 14, le va a responder a los amigos, pero también le va a decir algo a Dios, ¿no? A los amigos, ¿qué les va a decir? Que él admite que Dios, que es lo que dice en el versículo 13 del capítulo 12, él tiene sabiduría y poder, prudencia y perspicacia son suyas. Es decir, Job le dice a los amigos que él admite que Dios tiene sabiduría, poder, prudencia y perspicacia. Pero Job les dice que esa sabiduría es desconcertante y además es impenetrable para el hombre. ¿Por qué? Porque incluye la destrucción del ser humano, cosa que Job no puede admitir, ¿no? Él se basa en una experiencia personal, la contrasta con la sabiduría defendida por los amigos, que para Job
encubren todo con mentiras, porque al final los amigos, en vez de consolar a Job, ¿qué hicieron? Se dedicaron a justificar a Dios. Para Job lo justifican con mentiras. Como son incapaces de ponerse en el lugar de Job, defienden a Dios, pero a Dios no es necesario defenderlo, y menos como lo hacen los amigos que lo defienden con mentiras. Entonces, Job por eso quiere discutir con Dios y no quiere discutir más con ellos. Por eso, en el capítulo 12, a partir del versículo 20, no, perdón, en el 12 no. En el 13, vamos a leer primero el 13, del 1 al 19, cuando ahí les plantea que él no quiere discutir más con ellos, sino que quiere hablar con Job, con Dios. En el capítulo 13, versículos 1 al 19, dice, todo esto lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis oídos y lo entendí. Lo que ustedes saben, lo sé yo también. No estoy por debajo de ustedes. Pero yo quiero hablarle al Todopoderoso. Mi deseo es discutir con Dios. Ustedes lo encubren todo con sus mentiras. Médicos inútiles son todos ustedes. Si se callaran de una vez, darían prueba de sabiduría. Escuchen entonces mi defensa. Presten atención a mi querella. ¿Es por Dios que ustedes hablan falsamente y para favorecerlo apelan al engaño? Se muestran, sí, ya es la hora, se muestran parciales en atención a Él y pretenden ser los abogados de Dios. ¿Esto los beneficiará cuando Él los examine? ¿Jugarán con Él como se juega con un hombre? No. Él será el primero en acusarlos si toman partido solapadamente, etc. Es decir, en síntesis, en el 1 al 19, Job lo que les dice, basta, no me hablen más, no quiero escucharlos más, lo mejor que pueden hacer es callarse, porque lo que hicieron fue empezar a defender a Dios y encima lo defienden con mentiras. Yo de ahora en más quiero discutir directamente con Dios, no con ustedes. Por eso, súbitamente, en el capítulo 13, en el versículo 20, Job empieza ya a dirigirse a Dios. Le dice a Dios, vieron que no hay como una introducción ni nada, está hablando con ellos y empieza directamente en el 20 a dirigirse a Dios. Hazme 2 concesiones, le dice a Dios, y no abandonaré tu presencia, que alejarás tu mano de mí y tu terror no me alcanzará, que pueda responderte si me acusas, o mejor, yo hablaré y tú replicarás. ¿Cuántos son mis errores y culpas? Hazme ver mis delitos, etcétera, etcétera. O sea, en el 20, súbitamente, empieza ya a dirigirse a Dios, ensayando un discurso como si estuviera frente a Dios ya directamente. Él no está todavía frente a Dios, pero habla como si estuviera ensayando lo que le va a decir a Dios cuando él esté frente a Dios. Frente va a pasar, Job acá pasa del lamento, de la queja, del lamento, a enjuiciar a Dios. Acá empieza ya en el 20, versículo 20, capítulo 14, ya empieza a enjuiciar a Dios. Ahora, frente a esto va a reaccionar Elifaz. ¿Cómo Job se va a atrever a enjuiciar a Dios? Y ahí empieza la segunda ronda de discursos. Y terminamos acá con la primera. Como dijo, no me acuerdo quién, cuando empezamos, es agobiante, porque vamos a rescatar solamente algunas cosas de la segunda y tercera ronda de discursos, porque es agobiante volver. A Job le resultó agobiante, y a uno que lo lee también le resulta agobiante leerse toda la segunda ronda y toda la tercera, porque lo que se hace es profundizar en todas las bases que ya se pusieron en esta primera y con los mismos argumentos. O sea, es poco lo nuevo que aparece en la segunda y tercera ronda. Bueno, dejamos aquí. Gracias, Virginia. Muchas gracias. Fíjate lo que son los chats, que la verdad que es una maravilla. Sí, estoy leyendo, gracias. Gracias a todos. Gracias, Virginia. Bueno, gracias a todos, y seguimos a ver la semana que viene. Seguimos el Gracias, próximo martes. Un abrazo. No, está creo que